Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de En Conciencia Digital. Estamos aquí muy felices y doblemente contentos porque hoy día vamos a hablar de alguien que para nosotros es un ser de inspiración. Es alguien a quien ya nos hemos referido en anteriores programas. Es nada menos que Ken Wilber. Ken Wilber es un ilustre escritor norteamericano que ha escrito sobre psicología, filosofía y toda la ciencia relacionada con la conciencia. Alguna gente ha dicho que él es el Einstein de la conciencia porque ha logrado fusionar a Freud como exponente de Occidente y a Buda como el máximo exponente de Oriente. Ken Wilber ha sido capaz de unir, de juntar muchas disciplinas, muchas experiencias, mucha teoría para poder estructurarla de una manera clara, sencilla y que hoy por hoy es el soporte científico, el soporte práctico también para todos aquellos que siguen el camino de la evolución en conciencia. Todo aquel que hable del ser, de la conciencia, de la iluminación, no puede prescindir de ninguna manera de las enseñanzas, de la fundamentación, de todo el léxico incluso que ha puesto sobre la mesa y al servicio del mundo este insigne Ken Wilber. Así es, queridos amigos, realmente contentos, bienvenidos a nuestro programa. Hoy hablaremos en profundidad de, como ya mencionó Herli, de Ken Wilber. Este personaje que es todo un referente. Ken Wilber nació el año 1949, allá en Oklahoma. Hoy día es sumamente reconocido por liderar lo que él mismo denominó el enfoque integral. De alguna manera marcando cierta diferencia con este espacio de conocimiento denominado el plano transpersonal. Fue reconocido como un referente importante dentro del corriente transpersonal, sin embargo él mismo hizo lo necesario para mencionar y hacer referencia a que su enfoque iba más allá de lo transpersonal y era un enfoque integral. Como bien lo señaló, era un enfoque que abarca todo, que no va solamente más allá de lo personal, que es lo que nos referimos cuando hablamos de lo transpersonal, sino que incluye todo lo anterior. Entonces el enfoque de Ken es un enfoque sumamente amplio, muy integrador, muy sumamente abarcador. Realmente la capacidad de integrar puntos de vista distintos desde lugares diferentes que tiene Ken es impresionante. Vamos a conocer un poco ahora de él. Vamos a ver primero un video en una de las tantas conferencias que Ken da, donde recibe alguna pregunta bastante interesante. Entonces vamos a ver el videito y continuamos hablando sobre Ken Wilber. You were raising your hand to straighten me out, and did you have some qualifications or questions? I'll admit that everyone else's questions sound a great deal more intelligent than mine, but we don't know that yet. We haven't heard yours. well, okay. I'm just owning my self-consciousness. Okay. You made a comment that said, well, most, traditional meditation was designed by men staring at walls. And I kind of related to that totally, because I'm thinking, okay, I'm a woman. I want to hold something. I want to touch something. I don't want to stare at a wall. Yeah. And I'm wondering, I'm just curious what you think would happen if women had designed this meditation, and would it lead to the same kind of enlightenment? Yeah. I mean, would it turn pagan instead of Buddhist? Yeah. I'm curious. Yeah. Well, let's explore it a little bit and see if it makes sense to you. And we were giving kind of a generic overview. That's also, if you actually look at some of the female mystics, particularly in the West, the idea is that on the side of the witness, ultimately you want to get to equanimity. In other words, nothing moves you, in other words. And actually, even in common parlance, the measure of a man, again, this can be overdone,
The measure of a man is his unflappability. You know, he's not supposed to just blow with the wind. He's supposed to be a source of strength and presence and depth. And that's what women tend to count on from men. They want men to hold a space in which they can shine or move or play or radiate. Or be hysterical. I mean, you know, and if the man can't handle that, then the woman is deeply disappointed because, you know, he's going to react and you're going to get into this endless fight about you don't love me and I don't love you and all of that. So ultimately what you want is a man who can hold this depth and this space, some sort of equanimity. Now, it doesn't mean cut off from feelings or anything, but it does mean having that kind of unmovable awareness in which these things are arising. In order for, and that's part of getting very close to sort of this absolute one taste, where you're one with everything, and so of course you accept everything exactly as it's happening. But there are a lot of steps getting up to that pure equanimity on the masculine side. If you look at some of the women mystics who got outside of the male system and started doing their version of mysticism in the flesh, and what they would do, the exercises they would do in order to get to that same degree of, I mean, really intense capacity to taste everything with one taste, to see everything in the universe as something that can be touched equally and loved equally. Mother Teresa was, her statement was famous, love until it hurts. That's a classic female way to do it. It's going to be pagan if you stop merely loving, if you stop your loving at the merely gross realm. But if you carry it into subtle and causal, it's going to be just, in my opinion, just as advanced as a masculine carrying equanimity into it. Specific examples of this were nurses who were mystics in the Middle Ages, and they would, sounds gross, but bear with me, they would lick and suck the wounds of lepers. It's that kind of love until it hurts, showing a radical acceptance of everything that's arising moment to moment, and in a sense kissing the wounds in order to cleanse them. This actual practice that was done. That's the equivalent of a man sitting in a wall and not blinking for 8 hours. It's an intense, extreme way to get over your belief that some things are good and some things are bad in the phenomenal world. You have to get to the point where they're all equally radiance of the divine. And kissing a leper is a good test. Kissing some of my friends would be a good test too, but if you want to try that, I can start you out with some. We have a starter kit of female mysticism if you want to do that, and a lot of volunteers in the front row. I want to tell you. But we don't have nearly as many examples of that we can sort of try to make some conclusions from as we do, men staring at walls. But I think it makes a certain kind of sense. In other words, where men want to go through extremes of not moving, extremes of being able to undergo sweat lodges and almost torturous meditation and not move, because they're really trying to get a taste of this unmoved mover, this witness that can actually stay awake through all three, waking, dream, and deep sleep. The female side tended to be the same kind of intense expressions, but expressed through love. Does that make a little bit of sense? Yeah. Much more than that, we don't know a lot about, because we're just starting to study this side of it. And I don't think that, I think it's misleading to say patriarchy repressed these other things. I just don't think it quite works like that. It's just there wasn't enough women that due to social circumstances, would pursue something like that. So I think we're in a period of kind of rebalancing it and studying it. But if I was working on a master's or PhD or something like that, that's one of the first things that I would examine. And there are a handful of books that actually go into that. If you email me, talk to my assistant Colin, and email me, I'll give you 2 or 3 of them. One has to do also with holy anorexia, which is really a similar kind of thing. I think it's called Holy Feast, Holy Famine. But several of these books go into those very intense modes of female love. Love until it hurts. Helped a little bit. And that was one of the most intelligent questions so far. Thank you. Thank you. En este video hemos podido presenciar a Ken hablando de lo que es la
iluminación, el despertar, el estado de conciencia, el estado de unidad, etcétera, distintos nombres para estas prácticas, para este estado de ser que hasta antes de Ken Wilber era propiamente el patrimonio de las religiones, de los grupos esotéricos. Es a partir de Ken Wilber y de la generación de escritores y gente que viene con él, que esto se empieza a hablar y a enfocar desde un lado más científico, mejor estructurado, desde una práctica consciente, como hacemos todo en Occidente, desde el lado de la ciencia. Y este es el aporte que tiene Ken Wilber y el legado que seguramente va a dejar para las generaciones venideras. Entre tantas cosas que Ken ha dicho y ha propuesto, ha planteado en toda esta magnífica teoría que nos deja, está aquella, por ejemplo, de la holoarquía. Él dice que todo lo que existe, desde el principio, desde el primer átomo que explotó en el Big Bang, todo viene en un sistema de holoarquía, es decir, en una progresión de evolución en profundidad. Una partícula subatómica fue aquella que hizo que se conforme el primer átomo. El primer átomo conformó a la molécula a la partícula a una célula, la célula a un tejido, etc. Pero en todo este trayecto evolutivo, lo que encontramos es que esa primera partícula subatómica y el átomo y la molécula y todo lo demás se encuentran en lo que es al final, por ejemplo, el tejido o el órgano o el ser vivo. Todo eso está ahí, no desaparece y sin embargo evoluciona. Entonces, a esta progresión evolutiva es a lo que se le llama la holoarquía. No es a nivel, como ocurre a nivel intelectual, que hay una progresión en jerarquía. Ken habla de esta progresión en holoarquía. Y esto que se da a nivel físico, se da también a nivel de lo que es el conocimiento, la conciencia. Seguidamente, Gary, quisiéramos que nos expliques justamente de esta otra concepción tan importante que nos está dejando Ken Wilber, con la cual nos ha abierto los ojos precisamente para este conocimiento integral. Ciertamente el modelo propuesto, el enfoque integral propuesto por Ken Wilber, que tiene muy en cuenta este principio inicial, el tema del crecimiento de las holoarquías que se van generando, nos va señalando que cada nivel de organización superior, por llamarlo de alguna manera, el siguiente nivel de organización, trasciende e incluye al anterior. Como bien señalás, un sistema, digamos, compuesto por órganos, los incluye a los órganos, sí, pero también los trasciende, dado que adquiere propiedades, características y posibilidades nuevas en este nuevo nivel de organización, que lo que tiene sencillamente más complejidad que el nivel anterior. Ahora, esto se resume, digamos, en el llamado modelo AQUAL. El modelo AQUAL es el modelo que Ken Wilber nos ha dejado, que lo tenemos, que es el modelo denominado también omnicuadrante, modelo de los 4 cuadrantes. Para explicarlo de alguna manera, el modelo de 4 cuadrantes, o también le llaman las 2 manos de Dios, como lo señala en alguno de sus libros Ken, es este modelo que explica cómo todo lo que son holones, todo aquello que existe, que se desarrolla de manera holoárquica, va creciendo en complejidad. Bien, entonces en este modelo de 4 cuadrantes podemos apreciar que en la parte superior tenemos la dimensión individual nuestra, y en la parte inferior tenemos la dimensión colectiva. La parte individual, así como está situada en la parte superior, la tenemos también dividida en 2 partes. En la parte que corresponde a la parte externa,
lo que es observable, lo que es apreciable en el ser humano, cómo pudieran ser sus conductas, como pudiera ser con todo aquello que tú puedes mirar, incluso el aspecto físico, lo que se puede mirar, qué sé yo, con un microscopio, lo puedes observar, lo puedes mirar desde afuera, todo lo externo, lo que se puede ver en una persona a nivel individual. Ya en el cuadrante superior izquierdo encontramos también la dimensión individual nuestra, pero que ya no es observable, esa dimensión interior, esa dimensión interna del ser humano, donde tú vas a poder ingresar ahí a través de procesos introspectivos, que es a través de un proceso dialogal, en el que vas a poder encontrar creencias, ideas, la dimensión más profunda que tiene el ser humano en su plano interno, interior. Dos partes que no están separadas, evidentemente el modelo lo único que aspira es a mostrarte un gráfico, pero que están son correlatos de una misma realidad que se está dando en el plano externo y en el plano interior. Y lo interesante acá es que si vemos los dos cuadrantes de abajo, que señala que estos no están tampoco separados, distantes de nuestra dimensión individual, con la que muchas veces nos identificamos. Y ya en la parte de abajo encontramos nuestra dimensión colectiva. Y en la dimensión colectiva también, al igual que arriba, encontramos esa dimensión interna y la dimensión externa. En el cuadrante inferior derecho encontramos la parte colectiva que es externa. Todo aquello que puedes ver en una dimensión colectiva lo podemos apreciar, digamos, en un pueblo, su organización, las ciudades, cómo están organizadas, todo lo que podemos ver, lo que podemos percibir desde los sentidos en una colectividad. Y en la parte interna encontramos también el aspecto colectivo, pero ya desde lo interior. Y lo interior está referido ya no necesariamente a lo que ves, sino a lo que mueve una colectividad. Pueden ser sus mitos, sus costumbres, la cultura que está inserta en esta colectividad. Y estos cuatro aspectos están de alguna manera caminando de la mano. Alguien nos dirá ahora en este momento de repente, pero ¿qué tiene que ver este tema de la cultura o el plano externo de una sociedad con mi desarrollo personal? Ken lo señala muy bien en su libro Breve Historia de todas las cosas, cuando dice, pues no están separados. Eso que tú ves como externo, ese aspecto colectivo, también está vinculado con tu aspecto interior, dado que si yo hubiera nacido, qué sé yo, en la época quizás colonial, algunas de las cosas en las que pienso el día de hoy no pudieran ni siquiera surgir. Es decir, un pensamiento, una idea, una creencia surge solamente dentro de un sustrato cultural e incluso físico en el que has nacido. Es diferente nacer en África, que nacer en Estados Unidos, en Perú. La cultura está de alguna manera, y el lugar donde estamos, de alguna manera condicionando o de alguna manera generando una tendencia a cierto tipo de pensamientos, creencias o ideas. Y esto de alguna manera también nos muestra de qué forma estos cuatro cuadrantes están como relacionados, como vinculados, como cada uno es correlato del otro. Exacto. Y esto es lo maravilloso aquí en el planteamiento de Ken Wilber, porque hasta antes habíamos podido, de hecho, a la humanidad a través de muchas personas experimentó que si querían, por ejemplo, ir al despertar, era solamente planteado desde la perspectiva, que en este caso estaría en el superior izquierdo, ¿verdad? ¿No? Es decir, desde la perspectiva de lo que es el conocimiento de la mente o de la no mente. Y de hecho ha habido, hay mucha gente que plantea que, por ejemplo, solo meditando se puede llegar a iluminar o se puede llegar a despertar. Ken lo que dice es, un momentito, tú no eres solo mente o no mente. Ken lo que está diciendo eres también cuerpo físico concreto, cuadrante superior derecho. Y no solo eres tú, esto que está ahí, que se puede tocar y lo que piensas, sientes, sino además eres el producto de tu medio ambiente, del lugar donde vives, de tu pueblo, de tu país, del mundo. Y ese es el cuadrante inferior derecho. Y del cuadrante, y la cultura que tú decías, ¿no? Los mitos, las creencias, todo esto que viene de esa vertiente cultural, está en el cuadrante inferior izquierdo. Entonces, no eres una persona, no eres un pensamiento, eres toda una eres
todo un ser integral que además está integrado en todo un universo que tiene estos planos, ¿no? Entonces, yo destaco mucho de Ken Wilber esto, porque precisamente es a través de esta concepción que él llega a investigar, a proponer y a plantear que la evolución va de la mano. O sea, si yo evoluciono en determinado plano, puede ser el físico, por ejemplo, esto me abre las posibilidades para que yo pueda también evolucionar en la parte intelectual, mental, etcétera, ¿no? Y a su vez cultural y a su vez en la parte de mi medio ambiente, ¿no? Entonces, es en base a esta propuesta que Ken habla luego de la práctica integral de vida. Efectivamente, la práctica integral de vida de alguna manera ya es, y esto surge en un libro escrito hace unos años atrás, donde prologado por Ken Wilber, coescrito por Terry Patten con un par de autores norteamericanos más, donde buscan llevar el enfoque integral de Ken, este enfoque multicuadrante, el modelo actual, a un enfoque práctico. ¿Cómo llevar todo este enfoque filosófico, digamos, a la vida práctica? Y cabe mencionar acá previamente que Ken señala de manera muy enfática también que este impulso evolutivo que está presente en todo, del cual somos parte nosotros, lo vive el ser humano como una intuición profunda, así lo señala él, como una profunda intuición de que somos uno con la divinidad, uno con Dios. Y que esta profunda intuición nos va llevando por estructuras que son estructuras transitorias. Estructuras transitorias que de alguna manera te van proporcionando un sentido de identidad, que como ya lo mencioné es temporal. Te proporciona cierto nivel de satisfacción mientras estás ahí, pero si es temporal se termina, para luego abrir paso a uno siguiente. Y esto es lo que nos abre esto de las olas o estadios de conciencia que lo presenta Ken y que nos lo muestra en su desarrollo, en el desarrollo del modelo actual, que como mencionamos está puesto, digamos, al servicio de las personas y ya trasladado a un enfoque práctico en el modelo de práctica integral de vida. La práctica integral de vida ya nos presenta un enfoque que nos sugiere prácticas específicas para trabajar en cada uno de los 4 cuadrantes. Y no solo en cada uno de los 4 cuadrantes, sino en las diversas líneas de desarrollo que se despliegan a través de cada uno de ellos. Sobre todo si miramos, digamos, el cuadrante superior izquierdo, que tiene que ver con el plano individual interior. Y allí encontramos varias líneas de desarrollo, por ejemplo, la línea de desarrollo espiritual, en la que encontramos ahí varias fases de crecimiento. Que claro, tenemos en una primera parte, por ejemplo, el nivel de las creencias. Así es. ¿No? Yo creo en tal cosa, yo creo en tal no otra. Creo, ¿no? No creo en tal otra. Por eso, usualmente podemos escuchar a mucha gente decir, yo creo en Dios, ¿no? Y lo dicen con una convicción absoluta porque están identificados efectivamente con esa creencia de la existencia de Dios. Y paralelamente encontramos a otro que dice, yo no creo en Dios, yo soy agnóstico, lo que sea, con cualquier otro nombre. En cualquiera de los dos casos, ambos están en este primer nivel de creencia, porque como un salto evolutivo en profundidad está lo que viene ya con la fe. Es decir, aquello que es solo una intuición de que hay algo más, incluso más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Entonces, esa intuición hace que el ser humano pueda avanzar desde la creencia o la no creencia hacia algo que está más allá, que es la fe. Y después de eso viene la experiencia cumbre en principio, ¿no? Que es ya una vivencia que no tiene que ver con creer algo o intuir algo, sino con una experiencia concreta de esta otra dimensión que también somos, porque como bien lo decías tú, Gary, son solo identificaciones.
al principio me identifico con una creencia o me identifico con algo, con aquello que intuyo, pero luego tengo una experiencia. La experiencia es de este ser espiritual o de conciencia que también soy. Y eso es como un relámpago apenas en las primeras veces. Y poco a poco se va haciendo, va durando cada vez más, hasta que se convierte en las experiencias, ¿no? Entonces, Efectivamente. todo esto se da en este cuadrante superior Y, izquierdo. y en esa línea del desarrollo espiritual, hay varias líneas ahí en el cuadrante superior izquierdo, el desarrollo moral. Sobre esta espiritual es importante mencionar que Ken, hay incluso un video colgado en YouTube donde habla sobre el tema de las religiones. Y está relacionado a este tema que has mencionado, el desarrollo que se va dando en esta línea de conciencia y desarrollo espiritual. Y él dice, hay varios criterios para poder entender el tema de la religión o la espiritualidad. Y hay uno que él menciona, que es el criterio de las religiones esotéricas y las exotéricas. Ujú. Es decir, entendido como aquellas religiones que han percibido el tema de la espiritualidad desde el dogma, desde lo externo, desde el dogma, desde la creencia, desde la idea, y aquellas que lo han percibido desde la experiencia directa, desde la dimensión interior, interna. Evidentemente, hay mucho, cuando hacemos esta división entre las esotéricas y las exotéricas, encontramos también mucha relación con el occidente, con Occidente y Oriente, ¿no? Sí. Dado que en Occidente hay mucho enfoque en el tema externo, en el tema del dogma, de la creencia, de los rituales distintos, y en Oriente tenemos mucho enfoque, hay predominancia en el enfoque hacia el enfoque a la experiencia, el enfoque interior, para vivenciar justamente esta dimensión de que soy uno con la divinidad. Entonces también señala Ken como una idea propia de él, el hecho de que si bien se dice que las religiones, y es una realidad, han producido muchísimas de las guerras y las muertes que han habido a lo largo de la historia de la humanidad, producto de las religiones, han sido producto de las religiones que están enfocadas en el plano externo, las exotéricas, aquellas que están entre dogmas y creencias distintas y desde ahí peleadas, ¿no? Porque no, Dios es así, o Dios se llama así, se llama asá, o tal dogma es el que debe primar en lugar de este de acá, y desde ahí los enfrentamientos. Es decir, las religiones exotéricas señala con claridad que han creado una cantidad de guerras, divisiones y muerte impresionante, en tanto las otras, aquellas que han estado enfocadas desde el trabajo interior, desde la experiencia directa, desde conocer no por creencia o porque otra persona me dice, sino por una experiencia propia, la experiencia de la divinidad, más bien los que han proporcionado a la humanidad es este crecimiento vertical de conciencia que se ha venido dando. Y muy interesante porque Ken tampoco, o sea, no lo dice peyorativamente, ¿no? Porque es una simple constatación de lo que existe, de lo que tenemos, y cada cual es necesario en su tiempo. Porque cuando Ken nos habla de Oriente y Occidente, desde los enfoques inferiores, ¿no? Es decir, desde lo geográfico o de lo cultural, allí también vemos nosotros cómo hay una progresión evolutiva y que se da necesariamente en polaridad también. Entonces, Oriente y Occidente se han desarrollado en polaridad, pero no por casualidad, sino justamente para luego complementar y fusionarse como está ocurriendo actualmente, ¿no? Justamente Ken ha sido una de las personas que ha aportado muchísimo a través de, como lo mencionaste bien, ha escrito sobre filosofía, psicología, antropología, ciencia, física, ha escrito sobre una gran cantidad de espacios del conocimiento humano con esta intención importante de unificar. Si bien es cierto, él cita en algunos de sus libros a otros personajes que anteriormente ya han hecho intentos importantes por unificar Oriente y Occidente, como Aurobindo, por mencionarlo de alguna manera. El enfoque de Ken es sumamente reconocido hoy día por lo abarcativo del enfoque, por lo abarcativo y por la posibilidad que ha brindado de incluir, porque no excluye nada, No o sea, excluye. de incluir todo y de ponerlo en su debido lugar, donde le corresponde, de manera que pueda proporcionar también a las personas que están interesadas en su desarrollo personal, en su crecimiento, una especie de mapa. Una especie de mapa que de alguna manera ponga en su lugar cada práctica, cada enfoque, cada cosa que puedas tener hoy día, que hay tanta información a mano.
terapia de distintos tipos, enfoques filosóficos, corrientes psicológicas, en infinidad. El menú hoy día es tan amplio que este modelo omnicomprensivo que aporta Ken Wilber, lo que permite justamente es poder un poquito organizar todo esto, poner cada cosa en su lugar y darnos cuenta por dónde estamos avanzando, hacia dónde nos dirigimos, cuál es el curso que estamos siguiendo a través de nuestras prácticas, de los enfoques que estamos de alguna manera manejando. Como dices, Gary, efectivamente, a mí en lo particular me gusta esa manera como él enfoca el amor, ¿no? El amor que tanto se ha escrito, se ha dicho sobre que es solamente un sentimiento que no se puede explicar, etcétera, etcétera. Él llega a justamente a hacer algo omnicomprensivo sobre esto, ¿no? Sobre el amor. Debe recordar como él eh, se refiere al Big Bang, ¿no? En el inicio, en el Big Bang. ¿Qué fue lo que ocurrió en el Big Bang? Dice, había un agujero negro, ¿no? Es decir, algo que se contraía, y de pronto hay algo que eh, explota, ¿no? Que probablemente son partículas subatómicas. Entonces, esta primera partícula subatómica que hace este sentido contrario al agujero negro, ¿no? Que es de la expansión, necesariamente se tuvo que encontrar con otra partícula, pequeñísima seguramente. ¿Y qué es aquello que hace que se junten estas dos partículas? Dice, es el amor. Es una fuerza de atracción. Esa fuerza de atracción que luego conforma con otra cantidad infinita de subpartículas al primer átomo, da lugar al primer átomo. Y luego ese átomo que se junta con otra cantidad infinita de átomos para dar lugar a la molécula y así sucesivamente. ¿Y qué es esa fuerza que hace que hoy en día exista el universo como lo vemos y en el cual habitemos? Es esa la fuerza de atracción, la fuerza de amor. Entonces, esta es la misma fuerza a la cual los místicos desde otras vertientes, con otro idioma, con otro enfoque, se han referido como Dios. Y Ken lo pone en términos científicos, en términos comprobables, en términos lógicos, ¿no? En términos absolutamente racionales para decir, efectivamente, hay una fuerza de cohesión, de conjunción, de armonía, de juntar, ¿no? De incluir, y esa es la fuerza que mueve al mundo. Y es la misma fuerza que por otro lado le denominamos amor. Un amor como fuerza cohesiva, ¿no? Y acá haciendo, digamos, un símil con lo de San Pablo, ¿no? Que menciona que Dios es amor, ¿no? Relacionándose a la misma que señala Ken. Vale mencionar, amigos, que el trabajo de Ken Wilber plasmado ahora en la práctica integral de vida, que es un libro evidentemente que recomendamos revisar, te sugiere prácticas en las diversas dimensiones tuyas como ser humano. La práctica meditativa evidentemente es parte, y hay muchos enfoques de meditación, Ken tiene formación en líneas budistas, por supuesto, y hay muchos enfoques meditativos sugeridos en el modelo de práctica integral de vida, pero como bien ha señalado Ger, no se queda solamente en prácticas meditativas que apuntan a arraigarte o a enfocarte o en darte cuenta de este yo con mayúscula que está presente ahí, sino también pasa por el plano, digamos, emocional, que Ken le llama el cuadrante o el ámbito de la sombra, el plano emocional, psíquico, psicológico, por llamarlo de alguna manera, que requiere también ser trabajado. Esto lo ha mencionado también en sus escritos, señalando que no por trabajar, qué sé yo, 1, 2, 3, 5, 10 años en enfoques meditativos, se resuelven la parte que está desintegrada a nivel psicológico. Esto requiere ser trabajado de manera independiente. Y hay un módulo que se llama el módulo de la sombra en la práctica integral de vida para trabajar en tu integración psicológica, así como también hay prácticas de índole física, de índole energética, para trabajar en todas esas dimensiones que tenemos como seres humanos, física, energética, la dimensión emocional y por supuesto prácticas de índole contemplativa,
de silencio, prácticas meditativas. De hecho, Ken señala también en sus escritos de manera muy clara que en tanto la conciencia crece, va pasando de un enfoque egocéntrico donde todo está centrado solamente en mí, yo soy el centro del universo, pasando por un enfoque etnocéntrico donde ya me considero yo y mi clan, mi familia, mi entorno cercano como parte de mí, pienso y veo por ellos, a un enfoque mundicéntrico donde ya veo por el mundo, hasta un enfoque cosmocéntrico donde todo el universo es parte de mi conciencia. Más amplio y más integrado, ¿no? De hecho, si mi identificación es desde esta conciencia mundicéntrica, voy a incluir también a lo que es cosmocéntrico o etnocéntrico o egocéntrico. Pero los resultados de la forma como siento, pienso, deseo, anhelo, son completamente distintos, completamente diferentes. La práctica integral de vida a la que has hecho mención es realmente algo que vale la pena tomarlo dentro de nuestras disciplinas diarias. Él, como sabes, él se ha juntado con gente que ha tenido desarrollos muy intensos, por ejemplo, en lo que son las prácticas del Qigong, el Tai Chi, el yoga, Sí. etcétera, enfocado solo en la parte física, ¿no? Y también se ha juntado, ha tenido eh, la sabiduría de juntar a psicólogos, a gente que trabaja en meditación, eh, y meditación además de distintas vertientes, de distintos tipos, ¿no? Y a científicos, a biólogos, ¿no? y a especialistas de otras materias. Y con todo ello es que ha logrado armar toda una práctica completa y que te lleva desde una progresión constante. Además, bajo esta filosofía de vida, ¿no? En el sentido de que no hay ninguna meta que lograr, ¿no? Que simplemente son las vivencias diarias con mayor conciencia, ¿no? Es decir, disfrutar el camino con absoluta conciencia, Así es. ¿no? Está el Instituto Integral, efectivamente, que ha Sí. sido un poco el resultado de todo este trabajo de Ken Wilber. Ya tiene varios años de formado y tiene sede en varios países del mundo. El Instituto Integral, donde se dan encuentro toda esta gama de personas muy reconocidas en diversos ámbitos y que siguen aportando y que siguen sumando para que se siga enriqueciendo todo este enfoque integral desarrollado, creado por Ken Wilber, que de alguna manera está acompañado y va de la mano también con enfoques similares como el de Claire Graves, Chris Cowen también, que han tenido enfoques similares y que están de alguna manera muy cercanos a esto que nos brinda Ken Wilber para trabajar en nuestros diversos ámbitos, enfocados en este tema del crecimiento, el despliegue de conciencia. Ken Wilber lo explica también de manera muy sencilla en uno de los videos que señala en el sentido, él dice, este proceso de la iluminación, que es tan conocido con ese nombre, pasa sencillamente por tener conciencia de ese yo con mayúscula, dado que estamos identificados con el yo con minúscula, que señala él. La iluminación pasa sencillamente por despertar a un yo con letras mayúsculas, a ese yo que está realmente unido con el plano divino, digamos, pero poder percibirlo, poder tocarlo, poder realmente tener conexión o conciencia de ello. Y esto es sencillamente un camino de ir como despertando a esto que está presente ya. Para este despertar es precisamente que Ken nos sugiere todas estas prácticas en los diversos dominios que nos tocan, que incluyen lo que uno pudiera sentir como lejano, que es incluso el plano físico del contexto, del entorno donde me muevo, donde estoy, el plano social en el que interactúo día a día, el plano físico, el lugar donde vivo, donde estoy, que tiene directa relación conmigo. Ya nos podemos dar cuenta, es muy sencillo, si estoy en un entorno desordenado, quizás sucio, y quiero pretender meditar en ese lugar, probablemente el contexto del entorno no me ayude. Y eso precisamente se da en la práctica integral de vida, ¿no? Porque la práctica integral de vida tiene como fundamento el mapa y tiene una serie de secuencias de ejercicios, de prácticas, de disciplinas para abarcar todo y para además ser integral, ¿no? Y además desde tu propio centro, siendo tú tu propio maestro. Es algo también muy lindo en esta propuesta de Ken Wilber, que
como bien tú decías, pues nos está conduciendo a ese espacio del yo con mayúsculas, al cual nosotros le llamamos en nuestro programa la conciencia digital, ¿no? Ujú. Justamente usando esta analogía, porque estamos viniendo del yo con minúsculas, que en todo caso sería la conciencia todavía analógica, ¿no? Así es. Y donde Ken señala que mientras más identificados estemos con lo que es el objeto aquello que observamos, en palabras de Emilio Carrillo, este yo físico, mental y emocional, más identificados con ellos, mayor dosis de sufrimiento. En tanto más identificación con mi dimensión esencial verdadera, mayor posibilidad de percibirlo en Mayor totalidad desapego. y mayor desapego de justamente esto. Bien, entonces desde ya nuestra invitación a profundizar en el enfoque de Ken, de hecho la cantidad de libros que tiene, que son aproximadamente 25, un poco más allá, hay tantos Y libros que sigue se pueden recomendar, escribiendo, y ¿no? sigue Y escribiendo, ¿no? sigue dando sus conferencias. Es increíble porque él, sabemos además que él tiene malestares físicos, tiene alguna enfermedad ahí Una enfermedad rarísima, sumamente extraña extraña, pero que él, creo que solo él eh, sabe el nombre. él la entiende mejor que nadie, ni siquiera los mismos médicos entienden qué es lo que tiene o cómo se trata y él mismo la va comprendiendo, Y él ha entiende, y logrado la va superar tratando. todo Sí, esto, ¿no? sí, ha Bueno, pasado por etapas con respecto a su ha enfermedad donde trascendido la sí, enfermedad. sí, a raíz Sí, de esta comprensión grande de lo que le va ocurriendo. Breve historia de todas las cosas es uno de sus libros que resume su pensamiento de manera sucinta. que lo tenemos por aquí. Psicología Integral. Psicología Integral es otro libro también que encuentra de alguna manera todos los enfoques psicológicos, los pone en contexto y los va señalando para entender más o menos en qué entra cada uno de ellos. Incluso el coaching del que tanto se habla está también ahí señalado en este libro Psicología Integral. Breve historia de todas las cosas, Gracia y Coraje, un libro que escribe respecto de la relación que tuvo con su pareja que falleció de una enfermedad Esa es otra historia terminal, fabulosa enorme, y donde hay muchísimo aprendizaje en las ella, ¿no? cosas así. En fin, hay mucho realmente por hablar, por decir, y de hecho vamos a continuar refiriéndonos a Ken en los siguientes programas. Así es. Muy bien, amigos, entonces sin más, dejarles la invitación que está hecha, profundizar en el enfoque de Ken, en la práctica integral de vida, este libro que él prologa de manera magistral, y a meternos en una práctica que de alguna manera nos invita a crecer desde todos nuestros ámbitos, dimensiones y no dejar ninguna de lado. Gracias y entonces hasta la próxima edición de nuestro programa en Conciencia. Imagine there's no heaven. It's easy if you try.